Uno de los grandes placeres cuando viajas es encontrarte con ciudades que invitan a caminar. Oradea es justamente una de ellas. Sus aceras amplias, calles tranquilas y original arquitectura hacen que recorrerla sea una experiencia verdaderamente agradable. Hoy te llevo conmigo a un paseo sencillo pero lleno de historia por dos de sus calles peatonales más importantes, lugares donde la vida transcurre a un ritmo relajado. Así que acompáñame en este recorrido más por Oradea y sean todos ustedes bienvenidos. Empezamos por uno de los sectores favoritos, la calle Vasily Alexandri, considerada una de las vías peatonales más antiguas y emblemáticas del centro histórico. En sus poco más de 300 metros de longitud encontrarás un corredor completamente renovado. Tras la restauración integral en 2018, recuperó el esplendor que tuvo a finales del siglo XIX, convirtiéndose en uno de esos rincones más fotogénicos de la ciudad. Hoy es un bulevar lleno de vida, donde hay cafeterías, restaurantes y tiendas locales que le aportan un ambiente de fiesta. Cuesta imaginar que esta calle no siempre fue peatonal, ya que durante décadas funcionó como vía de tráfico común hasta que la municipalidad decidió devolverle su carácter histórico de finales y comienzos del siglo XX. Ahora al recorrerla destacan perfectamente sus fachadas modernistas, perfectamente conservadas, que son auténticos testigos de más de un siglo de historia que se mantiene en cada detalle. Mientras se avanza por este ambiente bohemio, que podría ser una milla de oro en cualquier lugar del mundo, vale la pena recordar que la calle lleva el nombre de Vasile Alexandri, poeta y político rumano, fundamental para el renacimiento cultural del país en el siglo XIX. Y quizás por eso aquí todo se respira con esencia de arte, desde los adoquines renovados hasta los diseños restaurados de las fachadas. Es un sitio perfecto para caminar sin prisa o detenerse a tomar un café en alguno de sus tantos locales. Un dato curioso es que esta fue una de las primeras calles de Oradea en recuperar su estética original de la época del Imperio Austrohúngaro. Muchos de sus edificios pertenecen al periodo de mayor esplendor de la ciudad, acontecido entre 1880 y 1910. No es casualidad que aparezcan fuertes influencias del Art Nouveau, estilo del cual Oradea es una de las ciudades más representativas de Rumania. De hecho, al final de esta vía se encuentra el Palacio del Águila Negra, del que ya les mostré en detalle en un capítulo anterior. Después de unos 300 metros, la calle Vasile Alexandri desemboca en la Plaza Uniri, una de las zonas más amplias y despejadas del centro. Desde aquí es fácil seguir descubriendo edificios llamativos y varias iglesias que por su belleza arquitectónica les mostraré en detalle en un próximo recorrido, dedicado exclusivamente a los templos de la ciudad. Desde la plaza principal se puede partir hacia otros de los puntos más importantes de Oradea. Ningún recorrido por Oradea estaría completo sin visitar su calle principal. A pocos minutos caminando desde la Plaza Uniri, comenzamos a ver más arquitectura modernista de finales del siglo XIX
y comienzos del XX. Y así llegamos finalmente a la calle de la República. La calle de la República, que en rumano se conoce como Strada Republici, es el corazón comercial de Oradea. Con una extensión cercana a 800 metros, es mayoritariamente peatonal y conecta varios puntos clave del casco histórico. Además de su vida comercial, aquí encontramos plazas de descanso, esculturas y detalles urbanos que cuentan mucho de la herencia austrohúngara que marcó la identidad de la ciudad. Caminar esta calle es un placer, está limpia, perfectamente cuidada y además mantiene ese espíritu comercial que ha tenido por más de un siglo. Y verán que hay bastantes palacios Art Nouveau y casas con diseños únicos. La calle ofrece una mezcla perfecta entre historia y modernidad. El paseo por esta calle quizás a algunos les recordaría la París de comienzos del siglo XX, pero esto es un viaje por la vida cotidiana de Oradea, ya que dispone de algunos locales de tradición, como pastelerías, librerías y negocios familiares que llevan varias generaciones atendiendo en este mismo lugar. Aquí se siente la esencia de una ciudad de poco más de 200.000 habitantes, donde la tradición sigue intacta. Contarles que durante varias décadas estas calles y la ciudad estuvieron un poco abandonadas por el régimen comunista y en las recientes restauraciones finalizadas en el 2021, gran parte de esta calle volvió a ser peatonal, dejando el tráfico casi totalmente restringido. Esto hace que pasear por la República sea más agradable y seguro. Mientras avanzas, es inevitable detenerse a observar tanto la arquitectura histórica como las tiendas modernas, muchas decoradas con tanto detalle que fácilmente capturan tu atención. Oradea es una ciudad en constante transformación. En esta calle se mezclan nuevas construcciones con edificios centenarios, creando un paisaje urbano equilibrado y dinámico. Además, por su amplitud, la calle de la República se convierte durante fechas especiales en escenario de festivales culturales, ferias gastronómicas, mercados navideños y actividades al aire libre. Sin duda, es el epicentro social de la ciudad. Como han visto en este y en anteriores recorridos, Oradea ofrece tantas opciones para conocerla que caminarla es, quizás, la mejor manera de descubrirla sin prisas. Una ciudad que sorprende con parques, arquitectura Art Nouveau, buena gastronomía local y muchas experiencias que aún tengo preparadas para compartir con todos ustedes. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y si has llegado hasta aquí, gracias por acompañarme en este paseo por dos de las calles peatonales que mejor reflejan la vida tranquila y comercial de Oradea. Reciban un gran saludo, hasta pronto, chao.